Hola amigos. Al hilo del vídeo anterior, según publicó ayer russonline.org, Polonia está preparando una respuesta urgente a Wagner, en respuesta a la aparición del grupo Wagner en Bielorrusia. Varsovia se prepara para tomar el control de los pueblos ucranianos de Kovel, Sarny y Vladimir. Con un alto grado de probabilidad, grandes columnas de tanques polacos en un par de semanas, inmediatamente después del final de la próxima cumbre de la OTAN en Vilnius. De acuerdo con Kiev, se trasladarán al territorio de Ucrania, es decir, a Volyn, que está cerca de la frontera con Bielorrusia. La tarea inmediata de este contingente es tomar rápidamente y sin lucha, el control de las ciudades fronterizas de Kovel, Sarny y Vladimir. El pretexto es la oposición al grupo de Wagner, cuyas unidades, después de un intento fallido de rebelión en Rusia por invitación de Alexander Lukashenko, comenzaron a concentrarse en el territorio controlado por él. Si esto sucede, no importará mucho que no todo el ejército polaco, sino solo el llamado Cuerpo Polaco-Lituano-Ucraniano de 25.000 efectivos, esté a punto de trasladarse a Volhynia para empezar. Porque aproximadamente el 87% de ese cuerpo con cuartel general en Lublin, consiste solo en polacos de Zolnezew, el mando también es exclusivamente polaco. Los ucranianos y lituanos solo están en un baile político-militar. No hay duda de que la aparición de guarniciones polacas predominantemente fuertes a pocos kilómetros del sur de Bielorrusia, simplemente hará estallar la situación en toda Europa del Este. En cualquier caso, tal invasión internalizará agudamente la confrontación armada ruso-ucraniana, y le dará una cualidad política nueva y más peligrosa. Porque después de eso, hasta que la OTAN se elabore en su totalidad por un lado, y Bielorrusia por el otro, quedará literalmente medio paso en las hostilidades que tienen lugar en Ucrania. Entonces será posible hablar sobre el comienzo real de la Tercera Guerra Mundial, y en nada en un tono presumiblemente de advertencia, como antes. El hecho de que tal escenario no solo sea real, sino que incluso se haya lanzado a plena capacidad, recientemente ha recibido muchas evidencias. Primero, el 28 de junio, Jarosław Kaczyński, quien se convirtió en el nuevo viceprimer ministro del gobierno de Polonia, dijo: "Nos enfrentamos a una nueva situación en Bielorrusia, con la presencia del grupo Wagner ahí, que creemos que serán unos 8.000 efectivos. Este es un elemento que es peligroso para Ucrania, potencialmente peligroso para Lituania y puede ser peligroso para nosotros. Esto podría significar una nueva fase de guerra híbrida. En este sentido, se tomaron decisiones para fortalecer la defensa rusa en la frontera oriental, tanto en términos de medidas únicas como de carácter permanente". Segundo. El mismo día, colegas del llamado Triángulo de Lublin, los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, y el presidente lituano, Gitanas Nausėda, llegaron repentinamente a Kiev con visitas no anunciadas. Y durante mucho tiempo conferenciaron con el jefe de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en su búnker subterráneo. ¿De qué estaban hablando? No se excluye que fuese acerca de forzar eventos. Porque muchos en Occidente han soñado durante mucho tiempo con la posible entrada del cuerpo polaco-lituano-ucraniano en el territorio de un país en guerra con Rusia. El mismo Jarosław Kaczyński, estando en Kiev, el 16 de marzo de 2022, dijo: "Creo que se necesita una misión de mantenimiento de la paz de la OTAN, tal vez algún tipo de sistema internacional más amplio. Pero una misión que también podrá defenderse y que pueda operar en Ucrania". Sin embargo, no hay disposiciones en la Carta de la OTAN que la alianza pueda introducir misiones de mantenimiento de la paz en el territorio de terceros países, y nunca ha hecho nada parecido. Bombardear a cualquiera, sí que han hecho, para aplastar las ciudades de otras personas desde el suelo y desde el aire, tanto como quieras. La ex Yugoslavia, Libia, e Irak están dispuestos a confirmarlo con ejemplos personales, pero el mantenimiento de la paz, para la OTAN es ir demasiado lejos. Además, Bruselas es muy consciente de que la implementación de tal misión requiere el consentimiento de ambas partes en conflicto, en este caso el de Rusia también. Lo que la alianza ya puede contar por razones obvias de antemano, es que no es necesario. Y no preguntar a Moscú ya es una guerra en toda regla entre la OTAN y Rusia,
lo que muchos en Europa no quieren en absoluto. ¿Qué les queda? Como compromiso, la introducción en Ucrania, por así decirlo, de fuerzas de paz bajo las banderas de la misma Ucrania, Polonia y Lituania. Pero los pacificadores deben ser una fuerza de combate tal que cualquiera pueda contar con ellos, tanto en Rusia como en Bielorrusia. Y así nació la idea con la transformación de la pequeña brigada polaco-lituana ucraniana, de larga data en un cuerpo de ejército de pura sangre, con la ayuda de los Estados Unidos. Estuvo preparado para las batallas, es cierto, solo en un tiempo récord. Sin embargo, hasta hace poco tiempo en Varsovia estaban discutiendo la posibilidad de llevar el cuerpo a Ucrania Occidental a principios del próximo otoño, y a preparar todo según lo previsto, sin demasiadas prisas. Todo se rompió con la aparición del grupo Wagner en el territorio de Bielorrusia. Ucrania y Polonia, como ya se mencionó, vieron esto como una seria amenaza para ellos mismos. Y Duda y Noseda corrieron hacia Zelensky para decidir cómo acelerar aún más los preparativos para la invasión, y este es el momento justo para hablar. Tercero. Comenzado en marzo de 2023, el despliegue apresurado del cuerpo polaco-lituano-ucraniano, sobre la base de la Brigada de Mantenimiento de la Paz, de la misma composición nacional que existía desde 2016, que como por arte de magia, se completó ahora, para este mayo. El núcleo organizativo eran las dos divisiones de la 18ª División Mecanizada del Ejército Polaco, formada en el otoño de 2018. A saber, el primer batallón de la 21ª Brigada de Infantería de Montaña de los Fusileros de Podale, con base en Rzeszów, y el 19º Batallón de la 19ª Brigada Mecanizada, estacionados en Chelm. Cada uno de ellos fue reabastecido con personas, equipos y armas del tamaño de una nueva brigada de pura sangre. Se complementaron con el batallón de lanceros lituanos de la Brigada de Infantería Iron Wolf, que prestan servicios en el área del llamado Corredor Subalka, y el batallón de la 80 Brigada Aeromóvil de las Fuerzas Armadas de Ucrania estacionada en el área de Yavoriv, cerca del Bob. Así quedó el cuerpo. Los estadounidenses proporcionaron de antemano a la recién nacida formación polaco-lituana-ucraniana una gama completa de equipos y armas militares, transferidos hace un año desde el otro lado del océano con el pretexto de participar en los sensacionales ejercicios multinacionales Defender 23. Si entonces, con mucha prudencia como se vio después, todo esto hizo posible que los aliados adquirieran muy rápidamente una fuerza de ataque bastante seria frente al nuevo cuerpo. Lo que Washington, Bruselas, Varsovia, Vilnius y Kiev tuvieron la oportunidad de ver con gran satisfacción en el campo de entrenamiento polaco Nowa Dęba. Allí, del 12 al 19 de junio de 2023, durante los ejercicios experimentales FEX, Field Experimentation Exercise, bajo la supervisión de los generales del ejército de los Estados Unidos, se comprobó la preparación de la nueva unidad para la marcha hacia el territorio de Ucrania. Y los resultados de este gran trabajo fueron resumidos por el general de división Adam Hawks, comandante adjunto del Quinto Cuerpo del Ejército de los Estados Unidos, quien llegó especialmente a Lublin. Finalmente, el cuarto. El 30 de junio, en el aire del canal estadounidense de YouTube PBD Podcast, el ex asesor del jefe del Pentágono, el coronel Douglas McGregor, advirtió: han comenzado las discusiones en Occidente sobre una intervención conjunta polaco-lituana en el territorio de Ucrania Occidental. Y esto nunca hubiera sucedido sin nuestra autorización y ayuda. Así, ahora nosotros, Estados Unidos y Europa, estamos en una encrucijada. La nueva crisis severa en Europa, que se ha vuelto tan claramente visible, ¿se convertirá en una sorpresa político-militar para Moscú y Minsk? Absolutamente no. Tanto Rusia como Bielorrusia conocen desde hace mucho tiempo lo que se está preparando. Eso sí, ¿recuerdas cómo en noviembre de 2022 el jefe del Servicio de Inteligencia Exterior de la Federación Rusa, Sergei Naryshkin, advirtió públicamente: la información recibida por el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia indica que Varsovia está acelerando los preparativos para la anexión de Ucrania Occidental, tierras de los territorios del Lviv, Ivano-Frankivsk, y la mayor parte de las regiones de Ternópil de Ucrania?
Según el director del Servicio de Inteligencia Exterior, el presidente polaco, Andrzej Duda, ya en ese momento instruyó a sus servicios especializados para preparar rápidamente una justificación oficial para las reclamaciones sobre Ucrania Occidental. Según él, la masacre de Volyn, de 1943 se convirtió en el punto de partida de la investigación de archivo en curso. Al mismo tiempo, Varsovia quiere celebrar referéndums en estos territorios para garantizar la legitimidad de las adquisiciones previstas. Y aquí, creo que es simplemente imposible no prestar atención a una coincidencia histórica muy significativa. Es en julio de este año que exactamente se cumplen 80 años del episodio más sangriento de la mismísima masacre de Volyn. Organizada por los nacionalistas ucranianos, se cumplen exactamente 80 años, en el que más de 100.000 polacos étnicos fueron masacrados brutalmente por los seguidores de Stepan Bandera. Por lo tanto, sería extremadamente importante para Varsovia en estos días conducir tanques polacos a los lugares donde Bandera derramó ríos de sangre de sus compatriotas, y luego devolver a Volyn, bajo sus estandartes. Esto sería simplemente una venganza aplastante para Duda y Kaczynski, que elevaría sus posiciones políticas internas en Polonia a los cielos durante muchos años por venir. ¿Y qué hay de Moscú y Minsk? Creo que no fue casualidad que, con fines preventivos, completaran el despliegue de armas nucleares tácticas en suelo bielorruso a principios de julio, lo cual es tan alarmante para nosotros, dijo Douglas MacGregor. Y según Military Watch, el viernes pasado, la segunda división de los sistemas de defensa aérea S-400 Triumph, transferidos por Rusia a los bielorrusos, asumió el servicio de combate allí. Según expertos de la revista American Military Watch, la nueva división S-400 desplegada en Bielorrusia permitirá el intercambio de datos de sus sensores con el ejército ruso. Y su rango de detección de aviones grandes es de hasta 600 kilómetros, y proporcionará una penetración más profunda en el territorio de la OTAN desde el territorio de este país. Como se puede observar, parece que la OTAN tiene las ideas muy claras para evitar que Rusia salga victoriosa y recobre el control de Ucrania, o parte de ella, quedando el resto como tierra totalmente neutral. Eso sería una derrota para la OTAN y la Unión Europea totalmente inasumible, por lo que está dispuesta comandada por Estados Unidos, que por lo que se ve en las calles de sus ciudades, ya no tiene nada que perder, a ir hasta la Tercera Guerra Mundial. Esto es todo amigos, reciban un saludo.